En minutos se procede al cierre de los centros de refugio. Deben permanecer en sus hogares. Reiteramos, deben permanecer en sus hogares. ¿Hay alguien? Me caso. Necesito que vayas a conseguir ayuda. ¿Estás seguro? Váyase, por favor, esta no es su casa. Tampoco es la de ustedes. No podemos fallar, no podemos fallar. La bestia por el mundo. El mundo estaba esperando este suceso. La idea principal es la historia de una familia que tiene que sobrevivir en las horas críticas donde se está anunciando que viene el fin del mundo y que solo los que están del lado correcto son los que se van a salvar. Es una familia atormentada por eso y obviamente hay algo religioso en el medio que está muy latente entre ellos. Y a partir de eso, en un escenario muy acotado, que es en una casa a la que van a parar al comienzo de la película para refugiarse bajo un clima de tormenta torrencial, y ahí empiezan a suceder muchas cosas. Lo que me atrajo es primero llevarlo al género que conozco, género de suspenso, es un thriller fantástico, y poder enmarcarlo ahí es algo que me sedujo mucho para poder traer cosas de la realidad, porque hay muchas cosas basadas en historias reales, donde mezcladas con la ficción era donde yo me sentía mucho más cómodo para poder llevar adelante esta historia y poder agrandarla. También la decisión de contarlo en una época que es a comienzos de los años 50 donde transcurre esta película. Las limitaciones de esa época, jugar un poco y construir el guión completo a partir de las limitaciones de la comunicación, de la lejanía entre casas, entre la ciudad y el pueblo. Fueron un montón de cosas que me ayudaron a cerrar una historia redonda. A la vez traer esa idea para una época de los 50 con un montón de aristas de cosas que suceden hoy en día y que las tenemos en otros ámbitos, pero que se ven muy reflejadas en lo que pasa en la trama en ese momento. La primera idea que se me ocurrió era más para un cortometraje, y lo que tenía en particular relacionado a esta película es el giro final, pero sabía que podía dar para mucho más y hacer algo mucho más grande. En ese momento todavía no me imaginaba hacer una película. Fueron todos estos años de recolección de información, de investigación, material que yo iba absorbiendo, que tiene que ver específicamente con el mundo de los grupos religiosos, de sus costumbres, su cultura, también un poco más en la oscuridad de ese mundo, en los abusos y un montón de otras cosas que suceden ahora en la película, que me sirvió en todo ese tiempo de ir recolectando y de que sabía que esto lo iba a poder convertir, pero tenía que dar con una propuesta y también un género donde pudiera meter todas estas ideas para que sea algo atractivo. Se me dio por escribir la película, pero me pasaba algo que yo estaba en ese momento llevando adelante otra película mucho más ambiciosa y los tiempos se hacían muy largos para esa época. Entonces volví con esta idea de hace 10 años que me venía dando vuelta y traté de meterla teniendo ya muchos más recursos a mano, como los actores, equipo técnico y un par de apoyos más que me servían como un impulso bastante fuerte de que me estableciera unas fechas, de empezar a escribirla en noviembre y la terminé de escribir en marzo. Fueron un par de meses a full y quedó una versión muy fina, que fue la primera, se fue retocando obviamente, pero también fue un proceso en paralelo. Mientras escribía iba consiguiendo los actores y también iba consiguiendo la forma de hacerla, porque desde el guión ya tenía pensada un diseño de producción que fuera realizable, que al mismo tiempo no sea un imposible o me demande muchos años en poder lograrla. Los protagonistas de Lo Inevitable son Juana Viale, Luciano Cáceres, Darina Butrick y Javier Godino. Lo interesante de esto es que a Juana Viale yo la conocía de aquel proyecto, que estábamos en instancia de presentación. Le mostré el guión, le dije que tenía una propuesta mucho más rápida como para poder concretar, y ella lo leyó, le encantó. Pero también una de las condiciones para todo el elenco era que sea realizable y que se haga finalmente. Por suerte y con el apoyo de todos se pudo lograr. Hay otra cosa muy interesante que es la participación de un quinto personaje, que sería la radio, que es un personaje casi protagónico, que es el que va informando de las noticias, esporádicamente va dándonos información a nosotros y a los personajes de lo que está sucediendo afuera y cómo es el minuto a minuto hasta llegar a las 12, que es el momento donde llegan estos enviados a juzgar a toda la población, y ellos están esperando ese momento y tienen la intromisión de este otro personaje que es el intruso. Todo se va derivando al caos, paso a paso, hasta que logran salir de la casa y bueno,
bueno, se encuentran frente a frente con eso que estaban anunciando. La película participó desde la etapa de rodaje en Ventana Sur dentro de la sección de Blood Window, donde presentábamos una especie de pitch para obtener un premio en el desarrollo. Estábamos en la segunda semana de rodaje y a contraturno, junto a mi socio, estábamos en Puerto Madero, donde se hacía Ventana Sur en ese momento, y teníamos el pitch, reuniones con mesa de negocios, y una hora después teníamos que viajar a Pilar a empezar la jornada nocturna de rodaje. Y ahí obtuvimos, que nos enteramos en pleno rodaje, que habíamos salido ganadores del Pitchbox de Sitges, que nos otorgaba para ir al año siguiente a Sitges a mostrar la película. Y luego fuimos a Ventana Sur a fin de año a un screening directamente con la película en postproducción, pero hasta ahora la película sigue con su premier mundial. Seguramente será o en cines argentinos, o si hay algún festival que salga antes a todo lo que escribimos, la película tendrá su premier, que para nosotros es muy importante y yo creo que va a dar que hablar.